favor, ¿ya? ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a las dos clases o los dos temas que me han sido designados desde hace mucho tiempo para la clase de cirugía. Hoy vamos a avanzar lo que se denomina peritonitis, ¿ya? Algunos recuerdos anatómicos, como se indica, de que el peritoneo es una sola hoja de epitelio escamoso simple de un origen mesodérmico y que tiene una superficie extendiéndose entre 1 a 1.7 metros cuadrados, generalmente es 1.2. Esta cavidad peritoneal en los hombres se encuentra sellada, mientras que en las mujeres tiene un orificio a través de las trompas de falopio. Por lo tanto, en el sexo femenino, las infecciones externas podrían ingresar hacia la cavidad peritoneal. El peritoneo se divide en una hoja parietal y una visceral, y el parietal cubre las caras anterior, lateral y posterior de la pared abdominal, más la cara inferior del diafragma y de la pelvis. En cambio, el visceral reviste todos los órganos intraperitoneales y la cara anterior de los retroperitoneales. Estos, a su vez, lo visceral forma bastantes ligamentos o mesenterios que comprenden algunos como el gastrohepático, hepatoduodenal, el ligamento falciforme, etc. En el recuerdo fisiológico se indica de que el peritoneo es una membrana semipermeable bidireccional que va a controlar la cantidad de líquido que podría existir en la cavidad peritoneal, propiciando además no solo su hidratación, sino el secuestro y eliminación de bacterias de la cavidad peritoneal y facilitando su migración a través de la microcirculación y de los linfáticos hacia el hemitórax izquierdo. En condiciones normales, la cavidad peritoneal va a contener menos de 100 ml de líquido seroso estéril que sirve para lubricar y para no erosionar cuando las asas intestinales se movilizan y más bien permite su mayor desplazamiento. Las microvellosidades de su superficie aumentarán de forma considerable la superficie y aumentan una rápida absorción del líquido de la cavidad abdominal. También debemos saber que las bacterias que son eliminadas de inmediato de la cavidad peritoneal a través de los estomas diafragmáticos, que abundan más en el lado izquierdo que en el lado derecho, ayudan bastante en su eliminación. Otro vendrán a ser los macrófagos peritoneales que liberan mediadores proinflamatorios que favorecerán la migración de los leucocitos hacia la cavidad peritoneal. Los mastocitos en su momento también con su desgranulación liberan histamina y otros productos vasoactivos que provocarán una vasodilatación local, así como extravasación de un líquido rico en proteínas que contiene un complemento de inmunoglobulinas. Las proteínas del líquido peritoneal, por lo tanto, opsonizan las bacterias, las encierran y junto con la activación de la cascada del complemento desencadenan los procesos de fagocitosis y destrucción de estas bacterias. Estos macrófagos peritoneales también liberan mediadores que secuestran no solo a las bacterias, sino provocan matrices de fibrina, lo que favorece la formación de los abscesos y limita las infecciones que se puedan formar en su interior. Bien, entonces, ¿qué será una peritonitis? Es nada más que la inflamación del peritoneo y de la cavidad peritoneal y que suele obedecer frecuentemente a una infección local o general. La peritonitis primaria es consecuencia de una infección por bacterias, hongos o micobacterias en ausencia de una perforación del tubo digestivo, mientras que la secundaria sigue a las perforaciones. Más adelante hablaremos de esto. Veamos primero algunas de las clasificaciones que se presentan. De acuerdo a su etiología y cómo llegan las bacterias hacia la cavidad abdominal, por ejemplo, en las apendicitis, colecistitis, úlceras perforadas, pancreatitis, todo proceso inflamatorio va a conllevar, en cierta forma, una gran proliferación bacteriana y esta si se inflama y se extiende desde la mucosa hacia la serosa visceral, comienza a irritar el peritoneo visceral y luego se extiende al peritoneo parietal.
También se puede producir peritonitis por la presencia de sustancias químicas irritantes, como por ejemplo en las pancreatitis agudas, que se liberan bastante cantidad de enzimas. Cuerpos extraños, como por ejemplo talco, almidón, que son portadores los guantes quirúrgicos y que pueden ser depositados en una laparotomía o una laparoscopía en el peritoneo. Y la presencia de sustancias endógenas o exógenas, como por ejemplo sangre, bilis y orina, que no generalmente, sino no se las encuentra, que están sobre el peritoneo visceral o parietal, y cuando existe una perforación a nivel de cualquiera de los órganos, su extravasación de esta puede determinar el inicio de un cuadro de peritonitis. Entre las vías de invasión vamos a tener una vía directa local, que generalmente es la causa más común y es por perforaciones de vísceras huecas o ruptura de un proceso, un absceso que se ha formado en cualquier víscera y que invaden hasta la serosa y luego hacia la parietal. Otra de las vías es también la vía sanguínea en las sepsisemias generalizadas y por último la vía linfática, que se puede presentar como también una vía de invasión. Se clasifican también las peritonitis por su extensión en localizadas o llamadas también focalizadas y las generalizadas difusas o propagantes. Por su agente causal serán sépticas cuando intervienen agentes bacterianos o de otro tipo y las asépticas cuando intervienen procesos o productos extraños como por ejemplo el talco que vimos ya anteriormente. Por su origen, se van a dividir en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias, y por su evolución en peritonitis agudas y crónicas. Por su extensión, es una peritonitis localizada cuando, por compromiso o inflamación de una víscera abdominal, ejemplo, una apendicitis aguda, produce un dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, y si este apéndice se perfora, también por efecto del epiplón mayor y de las vísceras adyacentes, pueden localizar y focalizar este flujo y no extenderse hacia el peritoneo visceral o parietal. En cambio, en las peritonitis generalizadas, como su nombre indica, la infección se va a extender hacia toda la cavidad abdominal y que también se puede extender por algunas vías hacia el retroperitoneo. Por su agente causal, decíamos que pueden ser las peritonitis sépticas y asépticas. Las sépticas son de causa bacteriana y cuando superan los mecanismos de defensa peritoneal, los más comunes vienen a ser los gérmenes aerobios gram negativos, como la coli, el enterobacter, los anaerobios, como los bacteroides frágiles, y los de origen ginecológico, como son el clostridium, el conococo, etcétera, o también de origen anaeróbico. Entre las asépticas, por una causa no bacteriana, son provocadas por la introducción en la cavidad peritoneal de ciertos líquidos o preparaciones químicas que van a ser transportadas a través de los guantes del cirujano o por el escape hacia la cavidad abdominal de elementos que son propios del cuerpo, pero que no deberían encontrarse en el peritoneo, como son la sangre, la bilis, el quimo, el jugo gástrico o jugo pancreático. Por su origen les decía que tenemos tres tipos: las primarias, secundarias y las terciarias. En las primarias no hay una causa aparente y cuando no existe una lesión iniciadora discernible, como por ejemplo son en las secundarias las perforaciones viscerales, en el sentido estricto de la naturaleza en las primarias, puede existir una inflamación del peritoneo desde un foco distante que generalmente llega por vía sanguínea o por vía linfática o a través del tracto genital femenino. Se caracterizan estas primarias por ser monobacterianas y tener una base que ya les mostraré más adelante, una base como es un líquido libre en la cavidad peritoneal. En las secundarias son aquellas que se presentan después de haberse complicado por una inflamación y una perforación uno de los órganos intraabdominales, sea de origen infecciosa, ulcerosa, traumática, obstructiva o neoplásica.
que va a provocar liberación de pequeñas cantidades de bacterias que luego se multiplican o por último por el vaciamiento de su contenido. La peritonitis postquirúrgica generalmente es una causa frecuente de cirugía de mucha gravedad, es la llamada peritonitis terciaria. Esta generalmente es posoperatoria, polimicrobiana y por gérmenes intrahospitalarios y multiresistentes. De ahí de la gravedad de las peritonitis terciarias. Por su evolución, les decía que pueden ser agudas o crónicas. Entre las agudas se encuentran las mayorías de las que terminan en itis, procesos agudos infecciosos, perforaciones de víscera hueca, estrangulación de un intestino con necrosis de este o infarto intestinal por una trombosis mesentérica. Se producen en un tiempo relativamente corto y su evolución tiende a ser generalmente rápida. En cambio, las crónicas, que inflaman al peritoneo, pero su cuadro clínico demora en su forma de presentación, y un ejemplo típico de esto son las peritonitis tuberculosas, donde el foco primario generalmente se encuentra en los pulmones y luego se extiende por vía hematógeno o linfática hacia el peritoneo, y el inicio de su cuadro es insidioso y que luego con el tiempo se van formando los granulomas a nivel de la superficie del peritoneo visceral y luego parietal para terminar, formando la peritonitis tuberculosa. Bien, entonces para mayor detalle, en la primaria es poco frecuente, se la encuentra en 1 o 2% y se observa básicamente en los pacientes que cursan con ascitis y que presentan una infección peritoneal sin una causa evidente. En los adultos, la peritonitis primaria o bacteriana espontánea, como así se la llama también, está frecuentemente asociada a la cirrosis hepática porque cursa con cierto grado de hipertensión portal y que es nada más y nada menos su traducción en la ascitis. Y en la población infantil se puede presentar también en el síndrome nefrótico, porque no nos olvidemos también, esta enfermedad produce una policerositis, o sea, derrame pleural, ascitis, etc. La etiología en los pacientes cirróticos está producida frecuentemente por E. coli y otras causas son la Klebsiella, neumonía y los enterococos, y menos del 5% se deben a anaerobios. Las peritonitis primarias de la infancia, el Streptococo neumoniae y del grupo A son los más comunes y más raramente las enterobacterias y los estafilococos. Pueden también algunas infecciones gonocócicas transmitidas en la infancia o en los neonatos, a través del canal vaginal o la presencia de clamidias, que también era una infección que estaba presente en el canal vaginal en el momento del parto, producir peritonitis primaria en los recién nacidos. En los pacientes con diálisis peritoneal se puede encontrar también algunas infecciones por estafilococo epidermidis, Corynebacterius aureus y más raramente la Pseudomonas aeruginosa o los hongos. El diagnóstico de una peritonitis primaria es determinar la presencia de líquido ascítico, obtener una muestra para un estudio citoquímico, bioquímico y microbiológico. En los pacientes cirróticos vamos a encontrar un líquido con características de sudado porque tiene una baja cantidad de proteínas y el predominio es de células polimorfonucleares, o sea, mayores a 250 por milímetro cúbico, que va a ser confirmado con un diagnóstico del cultivo de líquido peritoneal. En las peritonitis tuberculosas, el líquido ascítico ya tiene características no de trasudado, sino más bien de un exudado con proteínas altas y el predominio de las células será de tipo linfocítico. La glucosa también puede estar descendida y la actividad del ADA, como se denomina, siempre se va a encontrar elevada. El tratamiento, como a la mayoría se debe a gram negativos, suele utilizarse en primera instancia y de primera elección las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima o ceftriaxona, y otros beta-lactámicos como la amoxicilina más el ácido clavulánico. La amoxicilina per se, por sí sola, no actúa y no tiene acción.
En la primaria neumocócica o estreptocócica también son sensibles a las cefalosporinas o a la penicilina a dosis elevada, la penicilina sódica. En la tuberculosa, ustedes ya saben que el esquema nacional es INH, rifampicina y piracenamida durante 6 a 9 meses. En la peritonitis, que se asocia a una diálisis peritoneal que antiguamente se realizaba para los pacientes con insuficiencia renal y que hoy en día ya ha quedado en desuso porque tenemos las hemodiálisis que la ha venido a sustituir, también se presentaban este tipo de infecciones y era frecuente por hongos como la Candida albicans o la Pseudomonas aeruginosa y que producían una gran mortalidad en los pacientes. Bien, aquí están viendo un cuadro donde se observa el tipo de infección que va a tener en la peritonitis primaria y algunos de los antibióticos sugeridos, los de primera elección y los de segunda elección cuando existe una resistencia a estos tipos de antibióticos. En la secundaria y en la terciaria, que aparece tras la contaminación de la cavidad abdominal por materia intestinal o tracto del genito urinario, aparecen, como su nombre dice, secundariamente una perforación de un órgano intraabdominal o retroperitoneal, pero que tiene comunicación con la cavidad peritoneal. También les mencionaba que en las terciarias estas son posoperatorias y generalmente se presentan en cirugías de colon o de estómago donde ha habido de por medio anastomosis. La dehiscencia de las anastomosis o perforaciones iatrogénicas que han pasado inadvertidas causan una peritonitis y estas peritonitis que son de mayor gravedad son las llamadas terciarias. Las causas más frecuentes ya conocen desde la apendicitis hasta las colecistitis como las más comunes. Pueden también presentarse neoplasias o otro tipo o en nuestro medio por el vólvulo de sigmoides y necrosis o estrangulación de un sigmoides volvulado o por último de las hernias que están estranguladas. Sus gérmenes son polimicrobianas, son mixtas de tipo aerobia y anaerobia con predominio de las enterobacterias y bacteroides fragiles, cuando principalmente el intestino grueso está comprometido. En el diagnóstico se debe tener en cuenta y realizar en primera instancia una muy buena historia clínica que consiste, en una anamnesis prolífica y bien investigada, más una exploración física bien detallada, coadyuvados con los datos de laboratorio y estudios radiológicos. Comúnmente vamos a encontrar que en el hemograma va a haber una leucocitosis con desviación a la izquierda. Se dice que es desviación a la izquierda cuando predominan los neutrófilos y principalmente aparecen las formas inmaduras como son los callados. Y pueden existir signos analíticos de deshidratación y hemoconcentración porque por la inflamación del peritoneo se secuestra una gran cantidad de volumen en tercer espacio y que sale de la vía intravascular. En las pruebas radiográficas lo que vamos a encontrar que las peritonitis tienden a producir un hilio paralítico y esto se va a traducir como una dilatación de asas intestinales y cuando está perforada una víscera hueca vamos a encontrar el neumoperitoneo. En una placa de abdomen se la puede ver, pero las mejores placas para detectar neumoperitoneo son las placas de tórax, tanto la posterior y en mejor instancia las laterales. La ecografía abdominal y la tomografía son útiles también para detectar la presencia de líquido libre y visualizar abscesos que permitan que hoy en día, si los abscesos son localizados, un drenaje percutáneo bajo guía ecográfico-tomográfica y con muy buenos resultados que se obtienen actualmente. En el diagnóstico, en la paracentesis, tendremos un líquido purulento que nos va a indicar con el cultivo de qué tipo de germen se tiene. Lamentablemente en nuestro medio todavía no se están utilizando
los cultivos para gérmenes anaerobios porque se necesita de un equipo especial y que no cuenta, por lo menos yo les hablo del Hospital Viedma, para documentar este tipo de infecciones en las peritonitis eh, secundarias o en las terciarias. También los hemocultivos pueden ser importantes cuando estos se efectúan al inicio del cuadro y antes de iniciar principalmente el uso de los antibióticos, sea en forma empírica o ya con un esquema preestablecido. El tratamiento, como todo problema de abdomen agudo, va a ser corregir la inestabilidad hemodinámica si existe en el paciente, la hidratación con cristaloides para mejorar sus trastornos metabólicos e iniciar inmediatamente el tratamiento antimicrobiano en forma empírica. Empírica es porque tratamos de suponer qué gérmenes estarían envueltos y se utilizan los gérmenes determinados para ellos y después de que se obtenga un cultivo y antibiograma, se podrá utilizar el antibiótico sensible que tiene esa bacteria. La intervención quirúrgica siempre debe realizarse lo más pronto posible para realizar un desbridamiento de los tejidos necróticos, aspirar las colecciones supuradas, lavar los esfacelos y toda la cavidad peritoneal con solución salina. Y el tratamiento antibiótico empírico debe ser siempre, como les decía, destinado tanto en las secundarias como en las terciarias que cubran gérmenes gram negativos y anaerobios. Aquí están, en una secundaria extrahospitalaria, en una intrahospitalaria, miren la diferencia de antibióticos de primera elección. En la primera tendremos las cefalosporinas y el metronidazol, y ya en la segunda la piperacilina y tazobactam. Cuando no hay una buena respuesta hacia estos antibióticos, se pueden utilizar en las intrahospitalarias el imipenem o el meropenem, más la adición de vancomicina y si se presentan los hongos, el uso del fluconazol o de la anfotericina B. En resumen, de la clasificación de las lesiones causales, los gérmenes envueltos en las primarias serán estreptocócicas, neumocócicas, tuberculosas, y en las secundarias y terciarias que van a estar gérmenes gram negativos y anaerobios provenientes de la inflamación o lesión intestinal, del tracto biliar, pancreático, de órganos femeninos o postraumáticas. ¿Qué cambios anatomopatológicos y clínicos veremos en los cuadros de peritonitis, varían considerablemente según el origen de la infección, según la gravedad de la infección, según la edad, sexo, estado general y resistencia, y por último, la prontitud y la eficacia del método terapéutico, médico o quirúrgico que se vaya a seguir. Estos 4 pilares son probablemente los más importantes para tener un tratamiento adecuado y curativo en la mayoría de los pacientes. La respuesta primaria que vamos a observar va a ser la inflamación del peritoneo. Este se torna hiperémico con vasodilatación, aumento de diapédesis de las bacterias y paso de electrolitos, proteínas y depósitos de albúmina. Luego llegan los neutrófilos, se producen exudados y cuando han ganado la batalla los neutrófilos por una buena inmunidad del paciente coadyuvada por el uso de antibióticos, se resuelve el proceso y se hacen los procesos fibróticos y adherencias en el intestino. En cambio, la respuesta intestinal va a ser una parálisis, como les decía ya, un ilioparalítico, y el volumen va a disminuir porque hay secuestro en tercer espacio. ¿Qué respuesta secundaria tendremos a las peritonitis? Una respuesta endocrina, cardíaca, respiratoria, renal y metabólica. En la endocrina, el paciente se encuentra pálido, sudoroso y taquicárdico por la liberación de las hormonas del estrés. En la respuesta cardíaca encontraremos disminución del retorno venoso de la PVC y, por último, del gasto cardíaco cuando ya la septicemia está establecida. En la respiratoria, hiperventilación con disminución de la oxigenación y que luego llevará a una hipoxemia. En la renal, disminución de la filtración glomerular
por lo tanto, lleva a una disminución del gasto cardíaco por secuestro y acidosis. Y en la metabólica se altera el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y proteínas, entrándose a un catabolismo y a un metabolismo anaeróbico por aumento del ácido láctico. ¿Qué sintomatología ustedes encontrarán? En primer lugar, un dolor abdominal que puede ser súbito o gradual y que es de difícil evaluar en los pacientes que están muy debilitados ancianos o bajo efectos de drogas o de analgésicos que frecuentemente en las postas sanitarias sin mayor interés de investigar la causa están administrando y que producen camuflaje de la peritonitis por el uso de estos analgésicos o antiespasmódicos. También encontraremos náuseas y vómitos, el hipo, que es nada más que la irritación diafragmática, trastornos en la evacuación intestinal, que hay constipación y obstipación, anorexia, sed. Pero de toda esta sintomatología, la que más siempre va a predominar va a ser el dolor abdominal. Entre los signos físicos, el paciente va a tener un aspecto demacrado o postrado, la fase peritonítica que se hablaba antes, puede estar en shock cuando la infección ya está avanzada y también en perforaciones, sea por una úlcera péptica, una perforación duodenalo-gástrica o también por una perforación intestinal por vólvulos o hernias. La temperatura va a estar elevada y en los casos extremos más bien va a existir una hipotermia en últimos estadios de la evolución de la enfermedad. El pulso es taquicárdico, lleno y saltón y después se vuelve débil y más rápido todavía. Hay taquipnea con una frecuencia respiratoria muy superficial, la lengua va a estar saburral y luego se torna seca y acartonada. Y en algunos casos puede existir también ictericia. A la inspección en el abdomen vamos a encontrar una ausencia o marcada disminución de los movimientos respiratorios abdominales porque el paciente va a estar muy adolorido y solo va a utilizar la musculatura torácica. No se olviden de que en los varones hay una respiración abdominotorácica y en las mujeres es más torácica que otra cosa. El paciente se encuentra con las piernas flexionadas para disminuir la contracción del músculo psoas, que frecuentemente va a estar, por si es muy extendida la inflamación, hacia el retroperitoneo e inmovilizado por el dolor. El abdomen encontraremos distendido en forma simétrica y en los casos más avanzados un abdomen en tabla. A la auscultación van a estar los ruidos intestinales muy aislados, muy hipoactivos y son sustituidos en silencio abdominal cuando el proceso peritoneal es tan extenso y tan evolucionado que está produciendo hasta la muerte intestinal. En el hilio paralítico se encuentra el llamado silencio sepulcral solo en casos muy excepcionales. Este silencio sepulcral en el abdomen, para su documentación joven, hoy en día está determinado solo para la trombosis mesentérica extensa de todo el intestino delgado y del grueso. La palpación se aumenta de la tensión superficial y por lo tanto la palpación superficial y profunda va a ser un cuadro muy doloroso. El accionar de esto podemos encontrar lo que se denomina en toda peritonitis el signo de Blumberg o de rebote, que es un dolor a la descompresión y que es el signo de que indica de que existe una inflamación del peritoneo visceral y del parietal. Cuando se descomprime, se despegan las dos serosas y se presenta el dolor. El signo de Robson es también otro de los signos peritoníticos. En la bacteriología ya hemos visto cuáles vendrán a ser en las peritonitis primarias, secundarias y terciarias. Aquí están algunos algoritmos que se presentan en el llamado peritonismo y que es muy distinto de la peritonitis. El peritonismo es un cuadro de origen médico que simula cuadros de abdomen agudo y donde los signos de irritación peritoneal son provocados por un mecanismo de reflejo, pero no están establecidos. No hay un Blumberg o un signo de rebote bien establecido. Son indiferentes estos.
y pueden tener un origen abdominal, extraabdominal y sistémico. Un ejemplo clásico de estos son las mordeduras de viuda negra que producen un abdomen agudo, cuadro de peritonitis, pero sin tener una inflamación del peritoneo visceral y parietal. ¿Qué medidas quirúrgicas? Las específicas son aquellas de eliminación del foco séptico, aspiración y drenaje del cuadro infeccioso. Las de sostén, que son intubación nasogástrica, fluidoterapia, transfusiones de sangre si el paciente se encuentra anémico, nutrición parenteral, un aporte adecuado de oxígeno, etcétera. Y las postquirúrgicas, mejorar su estado nutricional y equilibrio hidroelectrolítico en el paciente, drenar los abscesos, dar un tratamiento antibiótico muy adecuado y tratar el hilo posoperatorio. Algunas peritonitis especiales que podemos hablar, ya las hemos mencionado, la tuberculosa en las primarias, la gonocócica, que también es otra primaria y que se extiende desde el canal vaginal, pero para que ustedes la conozcan como llamada también peritonitis especial, la granulomatosa, que es nada más por la presencia de talco, fibras de celulosa o material de sutura, y la biliar, que ya es una secundaria, más la pancreática, que ya las vimos. Eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta, consulta, por favor? Estoy a su disposición. Ustedes me dirán, jóvenes. El silencio es porque no les ha gustado, no han entendido, o que más bien han entendido y está todo claro. ¿Tú qué dices, María Fernanda? Sí, se ha entendido, doctor. ¿Sí? Sí, todo, doctor. ¿No tienes ninguna pregunta? No, doctor. Cristian, Nieto, ¿algo? Doctor, ¿cuánto es más o menos el tiempo, tal vez, para solucionar lo que es una peritonitis, antes que produzca más complicaciones? Ya, la peritonitis es un proceso agudo y por lo tanto es una emergencia quirúrgica siempre y cuando sea la secundaria y la terciaria. Cuando se trata de la primaria, en la primaria es puro tratamiento médico con antibióticos y observación. La secundaria y la terciaria es introducir al paciente a quirófano porque se debe realizar la reparación de los tejidos dañados más la eliminación del foco infeccioso, tanto en la secundaria como en la terciaria. Por eso, si tú realizas un buen transoperatorio que está coadyuvado con un buen manejo preoperatorio y luego en el posoperatorio, los pacientes te van a ir bien. ¿Te has respondido a tu pregunta, Cristian? Sí, doctor, gracias. De nada. Norma, ¿alguna pregunta? Ninguna. Norma López. No, muy bien. Jesús Eduardo Suárez, ¿alguna pregunta? Estoy preguntando a los que veo en la pantalla porque los 22 más, ya no sé quién serán los 22 otros más, pero si tienen alguna pregunta de las otras personas, háganmelas, si no, estaríamos concluyendo con este tema y el día de mañana avanzaríamos lo que es abdomen agudo, que se las voy a dar también en una sola clase porque no amerite estar alargando y no amerita los días que también el doctor Terán me han asignado hasta el 6, creo, de julio. Es un tiempo exagerado y él ya sabe de que solo en 2 clases es más que suficiente para dar el tema y que comprendan ustedes. ¿No tienen ninguna consulta más, jóvenes? Bueno, nos vemos entonces el día de mañana, 10 a 15 minutos antes, por favor, del inicio de la clase, ingresar, porque a todos aquellos que después de que comencemos piden solicitud, ya no se les admite y se quedan fuera de la clase. ¿Listo? Buenas noches, jóvenes. Gracias. Doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Que les vaya bien.